Hola, muy bienvenidos a la entrevista de France 24. En esta emisión vamos a abordar cómo la pandemia de coronavirus afecta a millones de niños a lo largo de todo el mundo, particularmente en lo que es su acceso a la educación. Y es que según un reciente informe de la organización Save the Children, casi 10 millones de niños en países en vía de desarrollo podrían quedarse sin poder acceder al colegio para siempre debido a las consecuencias de la crisis sanitaria. Para ser más específicos, hablamos de 9,7 millones de niños y de niñas que ya no recibirían educación formal en toda su vida. Por eso nos acompaña María Paula Martínez. Ella es directora ejecutiva de Save the Children en Colombia. María Paula Martínez, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Queríamos tener su voz en este programa. Preguntarle, bueno, en primer lugar, los niños son el sector con menos incidencia del coronavirus. Sin embargo, son uno de los sectores de la población mundial más vulnerables y más afectados por la consecuencia de la pandemia. Por primera vez en la historia hay toda una generación que corre riesgo de quedar excluida para siempre del sistema educativo. Cuéntenos, dentro del universo de niños y de niñas, ¿quiénes son los más afectados, los más vulnerables? Gracias, Santiago. Los más afectados son los niños y niñas que previo a la aparición de la pandemia COVID-19 se encontraban en situación de vulnerabilidad. Para muchos países, estos niños corresponden a los niños y niños en situación de pobreza extrema, los niños y niñas de minorías étnicas, comunidades indígenas o afrodescendientes, niños y niñas víctimas del conflicto o la violencia, niños y niñas migrantes o niños y niñas que estén sufriendo las consecuencias de un desastre natural. Ahora, desde Save the Children recomiendan a los gobiernos que aumenten sus inversiones en materia educativa, esto cuando reabran, por supuesto, los establecimientos, los colegios, pero ¿cree que esto podrá ser una prioridad para algunos gobiernos que están, por supuesto, reorientando todos sus gastos a la respuesta económica frente a la crisis sanitaria? Por supuesto, nos enfrentamos a la mayor emergencia educativa a nivel mundial. Por eso no solamente la contención de la propagación de la pandemia debe ser una respuesta mundial, sino la inversión en educación y el salvar una generación entera de niños y niñas que se han quedado sin oportunidades de vida debe ser nuestro compromiso. Por parte de los gobiernos, lo primero es tener un plan de respuesta en educación ante el COVID-19, llamar a nuestros donantes y los aliados de cada país a que inviertan en ese plan. Ese plan debe contener una educación de calidad para los niños y niñas, debe propender porque los colegios, las instituciones educativas sean lugares seguros para los niños y niñas y por eso antes de reabrirlos deben tener todas las medidas y protocolos para salvar a muchos niños y niñas de estar contaminados y de que ese espacio justamente no ofrezca las garantías para su aprendizaje. Y finalmente, parte del financiamiento que yo pienso que se puede dar a nivel internacional, nacional y local es el seguimiento que todos haremos al gasto de esos presupuestos, esa inversión social necesaria y útil en este momento. Ahora, María Paula, hay consecuencias, ¿no?, de quedar excluido del sistema educativo que van más allá, por ejemplo, de obstáculos como, por ejemplo, no poder acceder a un trabajo. Y hay consecuencias que son graves, ¿no? En algunas regiones, por ejemplo, los niños y las niñas quedan más expuestos a violaciones de derechos humanos, ¿verdad? En particular para las niñas. Así es, lo primero que estamos viendo es que la situación de pandemia ha agudizado un problema que ya veíamos en muchos hogares de toda Latinoamérica y del mundo, y es la violencia sobre los niños y niñas en el seno de sus hogares y sus comunidades. Al estar confinados, el incremento de los abusos contra los niños se ha propagado. Como tal, en las niñas, el embarazo no deseado va en aumento y eso haría inmediatamente que una niña dejara de estudiar, así se garantizaran las condiciones para que lo hiciera. Los hogares se han empobrecido, entonces muchos niños, niñas y adolescentes se han visto obligados a trabajar y a salir a buscar al lado de sus padres algo para comer. En los países en conflicto como lo es Colombia, los niños y niñas de todo tipo se ven expuestos al reclutamiento forzado y uso de ellos en el marco del conflicto o en el marco de la violencia o actividades criminales. Por eso,
Debemos propender por una educación incluyente que incluya estos riesgos que estamos viendo para los niños y niñas, y esa inversión debe focalizar y agudizar su mirada sobre quien más lo necesita, que son los niños y niñas en mayor situación de vulnerabilidad. Ahora, y en la región de América Latina, ¿cuáles son los escenarios más conflictivos? Pues a nivel de pandemia sabemos que hay países como Brasil, México, que tienen un incremento de casos, aparte, por supuesto, de Estados Unidos y Canadá. Los países de Centroamérica aparentemente no reportan tantos casos, también ahí estaría incluido Venezuela. Sin embargo, los casos van en aumento y eso hace que la contención del virus vaya de la mano con las acciones que vayamos a tomar a nivel educativo y a nivel social. Nos preocupan las comunidades indígenas de toda América Latina, porque finalmente nos hemos comprometido entre todos a preservar su cultura y legado en esta parte del mundo. Y la manera de preservarlo es justamente propender por una educación bilingüe de muchos niños y niñas, aprovechar a los mayores con el conocimiento que tienen para llevarnos a transitar de la mejor forma este momento de pandemia hacia un momento de mayor estabilidad. Y finalmente, para otros contextos, será ahí donde la inseguridad reine, propender por volver a un estado más seguro, con escuelas seguras, en donde los niños puedan aprender de la mejor manera. Ahora, en este contexto, se agudiza, ¿verdad?, la brecha entre quienes tienen recursos y aquellos que sufrirán la exclusión del sistema educativo a largo plazo. ¿En qué escenario podría desembocar esta brecha? Efectivamente, la crisis COVID-19 ha aumentado la diferencia entre ricos y pobres, ha aumentado la pobreza extrema en la cual se encuentran nuestras comunidades. La brecha no solamente es económica, pero de acceso a servicios básicos. En este momento en todos nuestros países la gente está sintiendo hambre y por eso, como parte del informe, una de las medidas que estamos pensando para sostener y ayudar a que el nivel educativo de los niños se mantenga y no pierdan el interés en seguirse educando, es proveer alimentos como una primera instancia para que los niños sobrevivan y puedan acceder a otros derechos. Esa brecha también va a marcar efectivamente quien está en los lugares urbanos y en los lugares rurales. Hay todavía un desafío de muchos de los estados en llevar conectividad a muchas zonas rurales y de difícil acceso, tener las materiales y herramientas para que los niños logren estudiar. Es el caso de tablets, computadores, radios para que puedan seguir su educación a distancia. Hablemos ahora de los países endeudados. Desde Save the Children estiman que en caso de que los acreedores comerciales condonen la deuda a países con bajos ingresos, quedarían liberados unos 14.000 millones de dólares que por supuesto podrían destinarse a la educación. En este sentido, ¿cree usted que hay una responsabilidad también en el sector privado, además del público, por supuesto, para enfrentar la pandemia? Siempre la ha habido, y yo siento que en muchos de los países el sector privado también ha dado lo mejor, ha tratado de responder como ha podido, pero efectivamente la condonación de ciertas deudas ayuda. Ayuda más cuando no hay corrupción de por medio y la inversión finalmente llega a donde se necesita, que en este momento es el sector educativo. Y efectivamente resaltar el compromiso del sector privado trabajando en una alianza público-privada y con los garantes de los derechos de los niños, que son el Estado, la familia y la sociedad en general. Juntos podremos realizar los derechos de miles y millones de niños y niñas en todo el mundo. Ahora también señalan, ¿no?, desde la organización, que para que el mundo se recupere de esta crisis sería fundamental llevar a cabo una acción global que sea coordinada, ¿no?, en materia de educación. Apuntan, ¿no?, desde Save the Children, pero en un escenario global tan heterogéneo, ¿es esto posible o podría primar, cree usted, una visión, por llamarla de alguna manera, más proteccionista o individualista por parte de algunos países? Pues en este momento tenemos la suerte de tener iniciativas globales que trabajan específicamente los temas de educación en emergencia y la educación en general. Tenemos una iniciativa maravillosa que es Education Cannot Wait, que es Educación no puede esperar, en donde muchos gobiernos son donantes
y la inversión que llega a través de esos fondos finalmente se destina a los países en crisis y llega justamente a la población que hemos hablado, que son los niños y niñas migrantes o niños y niñas afectados por el conflicto armado. Entonces ya hay iniciativas y la idea es invitar a los estados a canalizar sus recursos por ese tipo de llamamientos o iniciativas que ya han mostrado transparencia, ya han mostrado un buen desarrollo y una buena implementación de recursos en muchos continentes. María Paula, todos estos niños y niñas no solo se perderían de la educación formal, porque las escuelas no son solo un espacio como para esparcir educación formal, allí reciben comida, atención psicológica, son espacios fundamentales de socialización también, o sea, que se los priva de muchos otros derechos además del de la educación. Por supuesto. Digamos, atado o unido al derecho a la educación viene el derecho a protección, a tener una familia, al derecho a la recreación, el acceso a la salud. Como parte del informe se recomienda, por ejemplo, el minimizar el utilizar las escuelas y volverlas hospitales, por ejemplo, el redundar los protocolos y las medidas de limpieza y desinfección para cuando los niños vuelvan, el garantizar que la educación virtual cuenta con los contenidos apropiados para llegarle a los distintos grupos etarios que se están manejando, hacer una mayor inversión para llevar conectividad a muchas zonas en todos los países que antes no la tenían, a brindar las herramientas a las comunidades y sus familias para poder insistir en que sus niños y niñas no pierdan el hilo educativo y como tal su conexión con otros derechos. Es decir, es mucho lo que tenemos por hacer y efectivamente está en conexión con la realización del bienestar y el desarrollo humano de todos estos niños de los cuales hemos hablado en este informe. María Paula Martínez, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Y a nuestra audiencia, como siempre, le invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com.